Gracias, querida Ale. Para mí es un gusto estar en esta capilla con todos ustedes. De verdad es un honor. Siempre que he tenido la oportunidad de estar en la capilla, de verdad bueno, prácticamente diría que no me quiero salir de aquí, así que espérense que esto va a durar bastante. A ver, la verdad es que Ale, todo el mérito de la obra está en la doctora Ale Tello. La verdad es que Ale es quien llevó a buen puerto este libro. A ver, ¿de dónde surge la idea? La idea surge en una conversación con Ale, donde nos dimos cuenta pues que la opinión pública es de muy corta memoria. Pareciera que ayer en la mañana todo el mundo está olvidando lo que pasó ayer en la mañana, ya hoy por la mañana apenas si lo recordamos. Y necesitamos recordar de alguna manera la discusión en torno a los casos, es decir, no solo el caso es muy importante, los argumentos son importantes, pero también tenemos que hacer notar la discusión en torno al caso, incluso la discusión violenta en torno a los casos. Yo la verdad es que pronto aprendí, cuando llegué a la sala superior del tribunal, que existía una gran violencia por parte de la opinión pública. Es decir, por ejemplo, cuando resolvimos 4 de nosotros el caso de la gobernadora de Puebla, que en paz descanse, pues yo recibí 1,607 amenazas de muerte en mi Twitter, vamos a decirlo, y constantemente en la opinión pública se están mandando mensajes de violencia. No es solamente parte de un tema, de un trabajo ordinario, pareciera que es parte de nuestra manera de hacer política. Los jueces de alguna manera hemos sido obligados a llevar una fórmula de discusión específica de este tipo de temáticas, sabiendo que la parte que pierde tratará de vengarse en la opinión pública. A ver, específicamente esto se ve y se notaba más en el anterior Instituto Nacional Electoral. Cada vez que le revocábamos algo al anterior Instituto Nacional Electoral, algunos consejeros que eran, vamos a decirlo, consejeros políticamente afines, que eran parte de grupos políticos, que eran grupos de académicos que hacen política con la academia, y lo que hacían era inmediatamente aumentar el tono en la discusión pública, porque si nos atrevíamos a revocarle al INE, habría consecuencias, ¿no? Y las consecuencias serían ser quemados en la opinión pública. Es algo normal. Es decir, un grupo político pues tiene voceros. Y eso era lo que pasaba en el anterior INE constantemente. Ahora, y digo anterior INE, me refiero a la anterior presidencia. Más allá de que le confirmamos muchos más asuntos al anterior INE de los que le revocamos. Pasa también con el Estado, con el gobierno, constantemente. Cuando al Estado o al gobierno no le gustan alguna de nuestras sentencias, inmediatamente hay reacciones en la opinión pública. Y eso se ha notado. Ahorita voy a dar una lista de sentencias y se van a dar cuenta que esto es algo constante, ¿no? Los partidos de oposición ahorita, me parece un tema ideológico, están en contra de la reforma judicial. Entonces, acto con acto están tratando, me parece también, de ir desanimando a la población en torno a la existencia y participación de esta elección, sin darse cuenta que va a haber elección, que está en la Constitución. Ya no es algo que podamos nosotros seguir discutiendo. Va a haber elección y va a estar bien llevada a cabo la elección. Y lo digo con todas las letras y con toda la boca, como diría mi mamá. A ver, vamos a recordar algunos casos. Mire, por ejemplo, vamos a recordar algunos casos que hicieron enojar de alguna manera al Poder Legislativo. Bueno, tuvimos por supuesto el caso de la presidencia del INE que la doctora Georgina nos recordó hace un momento. Yo me acuerdo que fuimos invitados muy cordialmente a la Jucopo de Cámara de Diputados cuando osamos obligar
a la Cámara de Diputados a elegir, después de 30 años, a una mujer como la primera mujer presidenta del INE. Y fuimos invitados para que todos los partidos, porque fue un posicionamiento público de todos los partidos, nos dijeran que habíamos excedido supuestamente nuestras facultades, y ahí mismo decían que iban a regular, y no sé si ustedes se acuerden, pero así fue, regular y cambiar la Constitución para establecer que el tribunal no tendría facultades constitucionales de interpretación constitucional. Eso fue el caso de la presidencia del INE. Tuvimos también el caso de la comisión permanente, en el cual obligamos a la Cámara de Diputados a poner a un diputado de Movimiento Ciudadano, cuando, a mi juicio, y lo digo así porque yo voté en ese sentido, se le había expulsado injustamente y a manera de castigo muy probablemente a Movimiento Ciudadano de la Cámara, de la Comisión Permanente, sin tomar en cuenta la representatividad que tiene el partido en Cámara de Diputados. En eso hicimos enojar a la mayoría legislativa. Bueno, el caso del senador Jaime Bonilla, en el cual, y me refiero a él como senador, pero en ese momento era gobernador, y quería aumentarse solamente, creo que eran 4 años más en la gubernatura, sin que existiera una modificación a nivel constitucional federal, y solo así se podría, y cuesta arriba, pero podría ser. El caso de paridad en la Cámara de Diputaciones, hicimos enojar otra vez, por lo menos a uno de los partidos de la coalición gobernante, porque tomamos la decisión esa noche de madrugada, me acuerdo bien porque teníamos el momento de cierre de la elección de diputados, estábamos ya en los términos últimos que nos establece la ley para determinar la Cámara de Diputados, y ahí lo que hicimos fue tomar, después de analizar todos los casos de diputados, llegamos a la conclusión que eran 251 diputados y 249 diputadas. Y entonces teníamos que quitar un diputado varón y meter a una diputada, lo cual es una excelente idea. Pero la pregunta era, ¿cómo? ¿A quién le imponíamos esa carga? Que no es carga, pero vamos a llamarlo de esa manera, porque los partidos iban a gritar. Entonces, algunos de mis compañeros decían que al partido que tuviera más votos, otros decían que al partido que tuviera menos votos. Finalmente terminamos estableciendo que fuera el partido que tuviera menos mujeres en su grupo parlamentario, que por cierto es ahora el criterio que se encuentra en las normas del INE. A diversas autoridades las hemos molestado, también por supuesto con nuestras sentencias, y también me recuerdo del caso de Edmundo Jacobo. A ver, es que pareciera que ya nadie lo recuerda, pero en un 3-3 con voto de calidad determinamos que el secretario ejecutivo del INE podía reelegirse como secretario ejecutivo, aunque era una cuestión que en ese momento era muy discutido y no deseado por algunos partidos políticos. Y por cierto, a los pocos días renunció. En fin. Tuvimos también el caso de Modo Honesto de Vivir, donde todas las autoridades se enojaron con el tribunal, todas. ¿Cómo era posible que nosotros tratáramos de hacer cumplir la Constitución? Imagínense ustedes, con la consecuencia, por supuesto, que se incumplían las reglas electorales, perdían el modo honesto de vivir y, por lo tanto, no podían aspirar para ser reelectos a ningún cargo popular. No, era algo terrible, absurda. Por cierto, la Suprema Corte de Justicia, sentando un criterio que a mí me parece muy discutible, terminó diciendo que no era aplicable la jurisprudencia que nosotros determinamos al respecto. Nosotros hicimos enojar a todas las autoridades de todos los partidos, porque la ley electoral no establece sanciones a las autoridades que violan las leyes electorales. ¿Ustedes creen que haya sido a propósito? Yo creo que no, seguramente se les olvidó. Pero decidimos crear una fórmula para hacer obligatoria la Constitución, porque la Constitución no puede ser un poema.
Después nos dimos cuenta en ese mismo sentido que no existían en ese momento sanciones para los violentadores de género. Y entonces decidimos crear el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia de Género. Nuevamente, en una votación de 4-3, de 5-2 y teniendo encima a la opinión pública, porque no querían los violentadores ser evidenciados, ¿de acuerdo? Hicimos enojar a bastantes. Después, por supuesto, también en el caso del recuento de Campeche, de la gubernatura de Campeche, el caso de la gobernadora Laida Sansores, donde incluso el presidente de la República no estuvo de acuerdo con que, o parecía eso al menos, que ordenáramos, en su caso, hacer el recuento. Hemos mandado a hacer 2 recuentos, Puebla y Campeche. Y normalmente después de que se hacen esos recuentos, queda mayor claridad siempre. Y la verdad lo he dicho una y otra vez, yo no entiendo por qué en el año 2006 no se hizo un recuento total, pero eso es otra historia. Hicimos también enojar al gobierno federal con un tema de las cartas del Seguro Social, unas cartas que fueron firmadas también por el director del Seguro Social en el año 2020. También hicimos enojar, es que de verdad pareciera que la gente ya no tiene memoria, los casos de Félix Salgado Macedonio, donde por no presentar las cartas, más bien las notificaciones o avisos, o digamos así, de la respectiva fiscalización en tiempo, ¿de acuerdo?, perdieron la oportunidad de ser gobernador de su estado. ¿Por qué? Porque la ley lo dice, ¿de acuerdo? Por cierto, confirmamos al INE en esa ocasión. Por cierto, les digo, el recuento de Puebla también fue un caso en el cual se generó bastante enojo. Y la confirmación del resultado de la elección fue enorme, el enojo, también por parte del gobierno. Y ustedes van a decir, bueno, pero eso fue en 2018, eso ya no está pasando. Bueno, hay que recordar que también confirmamos la validez de la elección de la alcaldía Cuauhtémoc en la última elección. No sé si se acuerdan, ¿no? A ver, también, pero ustedes van a decir, entonces solo han hecho enojar al gobierno. No, la verdad que no. Y los de oposición también presionan. Y también tienen grupos y también coordinan medios y presionan la oposición y los medios. A ver, vamos a ver. Por ejemplo, claro, imagínense ustedes, ¿cuándo se ha visto que un juez quiera seguir la Constitución y seguir todos los precedentes desde el año 2009 que van en el mismo sentido? Y todavía más, ¿cómo se atreve el juez a hacer lo mismo que hizo en 2018? ¿No? ¿Ya saben de qué caso estoy hablando? Sobre representación, que fue justamente lo que sucedió. Seguimos el texto constitucional expreso, todos los precedentes desde el año 2009 y yo personalmente, que fui el ponente de ese asunto, hice lo mismo que hice en 2018. Bien, hubo una campaña para tratar de doblarnos, no lo consiguieron. Yo hasta ahorita no he visto que a mí me doble una campaña, ya sería como momento que se dieran cuenta, ¿no? Pero bueno, en fin, hicimos enojar muchísimo a un grupo político muy poderoso porque le negamos su registro al Partido México Libre. Por favor, lean el caso, se van a dar cuenta. El dinero ilícito, siempre que es ilícito, pues puede llevar a la nulidad del acto que originó. En fin, en el caso de la nulidad de Monterrey, pues se hizo, por cierto, yo voté en contra de esa nulidad, no debería haberse anulado, pero bueno, en fin, hicimos enojar también al Partido Acción Nacional. También hicimos enojar al PT con el caso de la nulidad de Ilia Tenco, ¿de acuerdo? Y al Verde con los casos de los influencers. A ver, a todos los partidos, de verdad, a todos los partidos, en los casos en que hemos obligado, que son muchísimos, en que hemos obligado a que haya cumplimiento absoluto del tema de paridad,
así de claro. A todos los partidos los hemos hecho enojar en los casos de paridad, porque no quieren cumplir con la paridad. Yo era secretario, era coordinador de asesores del presidente del tribunal en el año 2011, cuando se sacó el primer asunto importante en los temas de paridad, que fue el caso de las antijuanitas. Al día siguiente llegaron los presidentes de todos los partidos y llegaron y se presentaron ante los magistrados y les dijeron que no iban a cumplir la sentencia. ¿Cuál creen que era la razón que hicieron valer? ¿No se les ocurre? Ok, dijeron que no había mujeres. Bien, yo lo oí. Cada vez que hemos tenido que hacer cumplir una obligación constitucional a los partidos salen aullando, gritando que hemos sido injustos y hemos ido más allá de nuestra competencia. Y era como momento que se dieran cuenta que aquí pierde y gana todo el mundo, y todavía más, que los vamos a obligar a hacer cumplir la Constitución y que no nos van a doblar. Por otro lado, el caso de paridad de gubernaturas del año 2020, que fue durísimo, fue un 4-3, donde de verdad cambiamos el rostro del país. Ningún partido quería ni de oposición ni del gobierno, quería que obligáramos a que dividiéramos, digamos así, de manera anual el número de gubernaturas y que obligáramos que la mitad de candidaturas fuera de hombres y la mitad de mujeres, ¿no? Que fue lo que hicimos ese año, si recuerdo bien, en el año 2020, para la elección de 2021. Y si recuerdo, eran 15 y determinamos que eran al menos 7 mujeres y 8 hombres. Ningún partido quería que eso se hiciera. Y adivinen qué hicimos. Lo hicimos, ya está. Y se enojaron. Pero en esa sí se guardaron un poquito más su opinión, cabe decir. Y en los temas de acciones afirmativas, donde nos tendría que dar vergüenza como mexicanos y mexicanas, que después de tantas décadas y siglos, de verdad, por lo menos 2 siglos de existir como república, muy pocos indígenas hayan integrado nuestra Cámara de Diputados y de Senadores. Muy pocos indígenas hayan estado en puestos de responsabilidad en relación al porcentaje de población que son. Quizá alrededor del 20%. No sé por qué, creo que les corresponde al menos el 20% de los asientos. Todos los temas que han tenido que ver con las luchas históricas del colectivo LGBTIQ+, donde obligamos y establecimos a que haya diputados del colectivo LGBTIQ+, donde establecimos también acciones afirmativas a favor de los afrodescendientes y de los mexicanos migrantes. Hicimos enojar a todos los partidos, ¿de acuerdo? Y bueno, también hemos hecho enojar, creo, aunque esto no lo puedo verificar tanto, pero yo creo que sí, a la Iglesia Católica cuando anulamos la elección de Tlaquepaque, porque un cardenal emérito tuvo a bien salir y, pues digamos, durante el periodo de veda, en algo muy, digamos, haciendo propaganda negativa hacia un partido político. Como ustedes pueden ver, las sentencias del tribunal, y fue algo que hicimos al determinar cuáles sentencias tenían que ser, buscamos que fueran sentencias de los últimos 6 años. Hemos hecho enojar a todos los partidos, al gobierno federal, a los gobiernos locales, al INE un montón de veces. A ver, el tema fundamental no es quién se enoje, sino que hagamos valer, digamos, de manera clara y muy precisa, hagamos valer el texto de la Constitución. Nos han presionado, lo van a seguir haciendo. Ya deberían empezarse a dar cuenta que no importa, que no nos vamos a doblar. La Constitución se va a cumplir. Y este año va a haber elección judicial. ¿Por qué? Porque lo establece la Constitución y es nuestro deber hacerlo que se cumpla, ¿de acuerdo? Desde su creación en 1996, este tribunal ha generado enojos diversos. También decía Ale, y lo dijo muy bien, la sentencia de nulidad abstracta, que cuando en el Senado de la República, en ese mismo año de 2006,
iban entrevistando a cada uno de los candidatos para la Sala Superior que fue electa ese año, prácticamente a todos les hacían preguntas en torno a la causal de nulidad abstracta, tratando de que ellos abjuraran de la causal de nulidad abstracta. No modificaron la Constitución para desaparecer la causal de nulidad abstracta, y los magistrados de esa integración, de manera muy prudente y sabia, le cambiaron de nombre y la siguieron aplicando, vamos a decirlo así, ¿no? Correcto, porque era lo que había que hacer. La Constitución se tiene que cumplir. A ver, en toda democracia constitucional siempre será deseable la crítica a las determinaciones de los órganos de justicia. Sin embargo, es muy importante distinguir entre las críticas ordinarias y que buscan corregir las malas interpretaciones, por supuesto, de aquellas extraordinarias que lo que se busca es o doblar al órgano o doblar a las personas que están ahí, o como bien dijo Ale, también llevar a cabo amenazas diversas, ¿no? O campañas de desprestigio, que eso también ha sucedido. En fin, esperemos que esta obra, todas las sentencias que enumeré están en esta obra. Las pueden leer y son públicas. Esta obra es gratuita. La pueden bajar ahora sí que en el link correspondiente al tribunal. Voy a publicarlo en mis redes en un ratito. A todos los chavos que están aquí presentes, ahora sí, aquí está, el código QR está aquí, ¿va? A todos los chavos que están presentes los invito a ir al stand del tribunal para adquirir esta obra, y lo más importante, los invito a analizar de manera crítica, pero también justa, el trabajo de todas las personas que integran los órganos de justicia. Y lo más importante, y más, de verdad, más importante, esperemos que esta obra contribuya al debate y a la evaluación del papel del tribunal, que como todo tribunal constitucional inevitablemente tiene a incomodar, pero en este caso hemos incomodado a todos nuestros justiciables, lo cual, perdón que lo diga, es normal, y qué bueno que sea así. Es parte de un papel democrático y de un tribunal constitucional. Muchas gracias.